Seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Cuánto dinero necesitarías para poder retirarte, jubilarte y vivir una vida tranquila? Sobre todo cuando ya no disfrutas tu profesión, no tienes unos objetivos personales que van más allá de lo que ya tienes y necesitas un descanso. Especialmente en momentos de mucha tensión con el trabajo, seguro que te has hecho la misma pregunta que él. Su cifra. La cantidad de dinero con la que se retiraría y haría su vida. Creo que todo el mundo tiene una cifra y suele ser una cifra exacta. ¿Cuál es la suya? Con esta pregunta, la reflexión que estamos haciendo es con cuánto dinero ya podríamos disfrutar de nuestra vida sin tener que preocuparnos por trabajar. A grandes rasgos depende de las necesidades y los objetivos de cada persona. Cada uno tiene los suyos propios y por esto esta cantidad puede variar bastante. Pero con todos los datos necesarios podemos analizar objetivamente cuál es esta cifra con la que nos podremos jubilar. El Trinity Study de Texas hizo un análisis económico en el que evaluaba esta situación y cuáles eran las posibilidades para retirarse y que en 30 años no se quedase sin liquidez la persona que se haya retirado. Teniendo en cuenta la inflación y la tasa de revalorización de una cartera bien diversificada, llegó a la conclusión de que retirando un 4% de los ahorros se podría sustentar con liquidez con unos ingresos recurrentes una persona durante 30 años. Tenía también en cuenta la importancia de tener una cartera bien diversificada entre activos de renta fija y renta variable. Y que existe un riesgo potencial y es que te jubiles justo antes de un mercado bajista, lo cual podría perjudicar bastante a tus planes de futuro. Por ello, hecho todo el análisis, con este estudio certificaron que con un 90-95% de posibilidades llegaban a la conclusión de que retirando un 4% de tu cartera de inversión al año se podría vivir simplemente con los ahorros que hubieses generado durante toda tu vida. Si tenemos en cuenta que en España la esperanza de vida es de 79 años para los hombres y 85 años para las mujeres, significa que si eres hombre te puedes jubilar con 50 años si llegas a la cantidad objetivo y si eres mujer puedes jubilarte con 55. Una vez más estamos hablando de cifras medias, es decir, que debes guardarte un cierto margen por si tienes la suerte de, ojalá, llegar a vivir 120 años. Si como yo desconfías del sistema de pensiones público y quieres hacerte tu propio plan para tener la seguridad de que en el futuro no vas a tener ningún problema, vamos a analizar cuáles son las cifras reales que necesitas para poder jubilarte tranquilo. Y es que la teoría está muy bien, pero este estudio no tiene en cuenta ciertas variables que se dan en otros países como España. Vamos a analizar esta situación. Que con una cartera bien diversificada entre renta fija y renta variable puedes llegar a una jubilación bastante digna, lo tienen claro en muchas jurisdicciones y tienen leyes que se adaptan a esta situación para favorecer e incentivar que las personas de ciertos países puedan invertir en este tipo de productos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el Roth IRA y en Inglaterra existe el ISA. Estas cuentas están destinadas a que cada persona haga una contribución anual y nunca retire la cantidad que ha aportado hasta jubilarse. Son los llamados fondos de retiro. Este sistema en España no existe porque ellos saben que si no dependes del sistema no les votarás a ellos. No quieren tener ciudadanos libres, sino dependientes de ellos. Por eso, en el caso de España, tenemos que tener en cuenta un detalle más, pequeño detalle, y es que las ganancias de capital tributan a un 19% sobre los primeros 6.000 euros, hasta 50.000 euros tributan a un 21%, entre 50.000 y 200.000 tributan a un 23%, y todavía hay una tributación mayor por cantidades superiores. Por tanto, además de la inflación, nosotros tenemos que tener en cuenta este porcentaje impositivo que tendremos que pagar cuando nosotros hagamos algún tipo de retiro. Esto no pasa en Estados Unidos e Inglaterra, que tienen estas cuentas Roth IRA e ISA. En estos casos, estas cuentas, cuando realizas un retiro, es completamente libre de impuestos. No estaría mal tener una ley parecida al menos en España. Pero bueno, vamos a adaptarnos a la situación que tenemos y vamos a la práctica. Vamos a ir con datos a la cantidad que necesitarías para poder jubilarte. Teniendo una cartera bien diversificada entre activos de renta fija, que por ejemplo ahora la deuda estadounidense está aplicando una rentabilidad del 4,5% anual y índices ya probados como el S&P 500 que obtienen un 10% antes de inflación
de rendimiento anual. Incluso podemos añadir un pequeño porcentaje de nuestra cartera de inversión en criptomonedas que obtienen un rendimiento a largo plazo bastante superior. Fácilmente podremos llegar a obtener una rentabilidad anual media del 7% a lo largo de estos 30 años en los que estaremos jubilados. Esta simulación está hecha teniendo en cuenta que nuestras necesidades serán de 2.000 euros netos al mes para poder disfrutar de nuestra jubilación y que se irán incrementando año a año un 3% teniendo en cuenta la inflación media para poder mantener nuestro estilo de vida. ¿Y por qué he puesto aquí que retiraremos 2.516 euros? Porque he tenido en cuenta que de esta cantidad nos quitarán un 19% de los primeros 6.000 euros y un 21% de la cantidad restante. Con lo cual, nosotros necesitaremos retirar 2.516 euros para pagar los impuestos correspondientes y que nos queden netos a nosotros 2.000 euros mensuales. He hecho un cálculo con 2.000 euros mensuales porque me parece una cantidad razonable y es bastante cercano al sueldo más habitual en España. Teniendo en cuenta un 7% de revalorización de nuestra cartera anualmente, necesitaremos 520.000 euros para poder vivir estos 30 años sin que se agote nuestros ahorros. Como veis, hasta el año 16, simplemente con la función del interés compuesto, lo que estaremos retirando son los intereses obtenidos por nuestra inversión. Ni siquiera necesitaremos una parte del capital inicial. Y finalmente, en el año 30, aún nos quedarán 26.005 euros en nuestro fondo de inversión. Esto significaría que si nos retiramos con 50 años, llegaremos a los 80 y podremos haber disfrutado totalmente de este tiempo jubilados. Pero aquí hay un pequeño problema, y es que, ¿qué pasa si vivimos un poco más? O si realmente queremos dejar algo en herencia a nuestros hijos, aparte de un buen recuerdo. En ese caso, lógicamente tendremos que ajustar nuestra inversión y nuestro capital inicial, que si nos damos cuenta en esta situación, con 600.000 euros, teniendo en cuenta la función del interés compuesto y los mismos retiros que haríamos en el mismo caso, nos quedaría al final en el año 30 más todavía que el capital inicial que tengamos. Esto es simplemente un ejemplo para que veas el poder que tiene el capitalizarse con la suficiente antelación y la fuerza del interés compuesto a lo largo del tiempo. Obviamente que hay un montón de imprevistos que pueden surgir en estos años, pero también ten en cuenta que pueden ser tanto en contra tuya como a favor. Por ejemplo, puede haber un boom en la bolsa o puedes tener una rentabilidad muy superior a la esperada, tanto como puedes tener un crash en la bolsa y perder una cierta cantidad relevante en tu cartera que perjudique la situación que tú vayas a tener en el futuro. Por lo tanto, debes ajustar esta inversión teniendo en cuenta unos riesgos y teniendo en cuenta una variable más o menos sobre tu capital inicial de un 10 o de un 20%. Igualmente, el porcentaje de éxito que tengas capitalizándote con el suficiente tiempo e invirtiendo en activos que ya hayan sido probados y tengan una rentabilidad tan atractiva como el índice SP500, tendrás la seguridad de que podrás retirarte. Esta página web con la que he hecho todos estos cálculos la dejaré en la descripción para que puedas plantearte y simular cuál sería tu objetivo para poder jubilarte y así tener una planificación futura. Seguramente llegar a estos 520.000 euros ahora mismo te parece una aberración, pero con una buena planificación, con mucha disciplina y sobre todo tiempo y trabajo duro, creo que sí, en un tiempo determinado, puedes llegar a conseguirlo. Cada persona tiene su propio estilo de vida, sus objetivos y sus metas, pero si no haces nada por organizarte y planificarlo, sí que estarás vendido a las situaciones que se vayan dando a lo largo del tiempo. Puedes tener mala suerte y al revés puedes tener muy buena suerte y poder jubilarte un poquito antes si es que así lo quieres. Déjame en comentarios cuál es la cantidad que tú crees que necesitas para poder jubilarte cómodamente. No te olvides de dar un like a este vídeo si crees que te ha gustado y recuerda, cuestiona mis opiniones, cuestiona las tuyas y así encontrarás una parte de verdad. I don't ever slow up, no I don't take